Muy bien, muy buenas tardes, gracias por haber venido. Hace frío, pero por lo menos no llueve, eso ya es una ventaja. Hoy nos reunimos para este conversatorio que se titula La alfabetización inicial en foco, claves y desafíos del debate actual. Voy a leerles ahora los currículum de las 4 oradoras que están puestos en orden de exposición, ¿no? Bien, dejo de lado la coquetería, me pongo los anteojos, así por lo menos es más fácil. Tengo a mi derecha Vanessa van der Meer, ¿se dice? De Meer. Sí, Van te la añadí yo. Sí. Imagínate por qué. Pensando en la pintura. Profesora licenciada y doctora en letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como investigadora asistente de CONICET y como docente en la Universidad Católica de Argentina y en la Universidad de Buenos Aires. Estudia el desarrollo de la fluidez lectora y el rol de la prosodia en el aprendizaje de lectura. Es autora y coautora de artículos científicos y de materiales didácticos en el marco de su línea de investigación. Me olvidé de decir que primero van a ver las 4 exposiciones. Si tienen preguntas, anoten, porque por ahí después, escuchando la siguiente exposición, se olvidaron de la pregunta anterior. Así que, y al final va a haber el espacio que quieran para preguntar a cada una. Segunda oradora, Florencia Salvarezza. Ella es lingüista, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de grado y posgrado en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Profesora de posgrado en la Universidad Favaloro. Fue becaria Fulbright y becaria de CONICET, becaria de la Universidad de Amber y de la International Pragmatic Association. Fue visiting scientist en el MIT con Noam Chomsky. Increíble. Yo lo estudio y ella lo visitó como mentor y trabajó en el Veterans Administration Medical Center de Boston con Harold Goodlass. En el 2016 dirigió el Observatorio de Neurociencias y Educación del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y la Fundación INECO. Dirigió y escribió la serie Aprender con el cerebro en mente del Ministerio de Educación de la Nación. Es la directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO. Es miembro del Husking Global Literacy Hub, consultora del BID, Banco Mundial y OEI. Es conferencista invitada en congresos y cursos en el campo de alfabetización, la dislexia y la neurociencia, e educación en diversos países, incluyendo Argentina, España, Uruguay, México, Bolivia, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Colombia, Panamá y Chile. Gracias por estar acá. Liliana Estela Fonseca, Escuela de Humanidades de UNSAM, es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de El Salvador, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje en Flaxo, doctora en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular en la UNSAM en la carrera de Psicopedagogía, directora en la especialización de Psicopedagogía en Salud en la UCASAL, coautora del test LEE, Lectura y Escritura en Español, 2006, y del programa de estimulación de la comprensión lectora Lee comprensivamente, 2011, del test de denominación rápida, TDR, 2019, y el código Lennox, 2022, coordinadora de grupos de investigación sobre lectura, escritura, comprensión lectora, memoria de trabajo, denominación rápida, coautora del curso virtual Herramientas para una educación inclusiva, Dislexia, desde el aula al mundo del trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Y Sonia Zivkovic es educadora con proyección internacional, especializada en transformación educativa con foco en el desarrollo de las personas y sus vínculos. Trabaja como consultora, formadora de docentes y facilitadora del proceso de cambio en instituciones educativas y organizaciones. Diseña experiencias de aprendizaje con impacto humano, integrando enfoques sistémicos, pensamiento estratégico y herramientas de desarrollo personal y colectivo. Es oradora bilingüe español-inglés y se ha desempeñado profesionalmente en China, Croacia y Argentina. Muchas gracias, Sonia, por haberte sumado. Muy bien, a partir de este momento hablarán en el orden en que leí su currículum. Tienen cada una 15 minutos de exposición. Les pido cumplir, digamos, estas restricciones
horarias para que todas puedan hablar, y finalmente las preguntas que ustedes anotarán en algún papelito, o si no les presto hoja de mi agenda, que siempre sobran, para que las preguntas se hagan al final y dirijan, por supuesto, cada pregunta a la oradora en cuestión. Muchas gracias. Perdón, no te dejé hablar a vos. No hay problema. Bueno, la autora de... Gracias a las especialistas y gracias a este público selecto conformado por docentes, por estudiantes, por psicopedagogos, psicólogos que han querido sumarse a este espacio que fue pensado y diseñado especialmente para ustedes. La tarea y la temática que hoy nos convoca atraviesa la tarea docente desde sus cimientos, ¿no? Porque enseñar a leer y a escribir, si bien es algo que se da desde el nivel inicial y en los primeros grados, es algo que nos convoca a todos los que somos docentes, porque estén en la etapa en que estén los alumnos, si no saben leer y escribir, les tenemos que enseñar y tienen que aprender. Entonces, esto es una tarea, un objetivo pedagógico, y vamos a ver que es mucho más que eso también, que es una construcción, de algún modo una construcción pedagógica y cultural y social, que está atravesada muchas veces por métodos, por teorías, por concepciones y también por tensiones. Por eso nos parecía tan importante volver a poner en el centro algunas preguntas que son fundamentales, con especialistas que nos van a traer todos sus aportes desde la investigación y también desde la práctica. Y la mayoría de ustedes tienen la práctica. Entonces, entre todos, conformamos un espacio de aprendizaje que seguramente nos va a fortalecer y nos va a enriquecer en nuestra tarea. Quiero aclarar que estaba en el programa Ana María Borsone, se enfermó, no pudo venir, pero nos mandó Vanessa, que es parte de su equipo. Y esto qué bien que nos habla del trabajo colaborativo, porque si no hubiera un equipo de trabajo, hubiera habido un vacío. Así que muchas gracias, Vanessa, porque hoy se enteró que venía acá. Así que, además de todo, vamos a empezar con ella. Las primeras preguntas son para Vanessa. Vanessa, estamos escuchando, sobre todo desde este año, el tema de la importancia de la conciencia fonológica. Algunos también decimos, pero ¿cómo? Conciencia fonológica, método fónico, que muchos, bueno, ustedes no, porque son muy jóvenes, pero muchos de nosotros aprendimos con el método fónico y nos preguntamos, y te preguntamos a vos, ¿qué habilidades previas a la enseñanza de la lectura y escritura deben tener los niños? Si conciencia fonológica y método fónico son una misma cosa, hablamos de cosas diferentes, ¿qué nos podés decir acerca de esto? ¿Puedes ayudarnos a ordenar un poco estas ideas? Bueno, gracias Estela, espero poder ayudar. Sí, hay mucho debate últimamente con el tema de los métodos y a veces también escuchamos hablar del método de conciencia fonológica y eso también es algo, un malentendido que se ha generado, a veces por distinguir de lo que se hace, le llamamos método a algo que no es método, así que bueno, un poco para intentar ir como en línea de las preguntas que me hiciste, creo que seguramente de las otras expositoras también, porque las conozco, van a hablar un poco y van a profundizar, pero creo que para entender de qué se trata la conciencia fonológica tenemos que partir de entender cómo aprendemos a leer y a escribir, que no es algo menor, porque estamos acostumbrados a pensar que aprendemos a leer y escribir de la misma manera que aprendemos a veces a caminar o a hablar. Y sin embargo, no sucede de la misma manera. Hay muchísima investigación actualmente dentro de un paradigma muy amplio que se llama la ciencia de la lectura, que es evidencia desde la psicología cognitiva, la psicolingüística, la lingüística, bueno, todas distintas áreas que se han desarrollado durante mucho tiempo y a eso como vino como tal vez a aportar contundencia las neurociencias con un montón de aportes que muestran cómo funciona el cerebro o cómo cambia también cuando aprendemos a leer y escribir.
Entonces nosotros cuando aprendemos a hablar, aprendemos una lengua oral en nuestro entorno, aprendemos un dialecto, ni siquiera aprendemos todo el español, aprendemos a hablar como se habla en nuestro entorno, ¿sí? Capaz que notan mi dialecto, yo soy del sur, entonces muchos relajamos las eses, otros las pronuncian de más. Eso es lo que aprendemos en los entornos de sociabilidad desde el inicio, ¿no? Desde que somos pequeños. El tema es que eso se da naturalmente, ¿sí? Con cierta espontaneidad, digo con cierta porque voy a hablar después de que eso también se puede nutrir y se puede enseñar, pero hay una predisposición innata en nuestro cerebro para aprender la lengua oral o la lengua de señas en el caso de los sordos. Pero no sucede lo mismo con la lectura y la escritura. La lectura y la escritura requieren modificar ciertas áreas de nuestro cerebro que no están preparadas para procesar las letras. Dean, de hecho, habla de la hipótesis del reciclaje, reciclamos un área del cerebro para empezar a reconocer y a tratar a estos objetos del mundo tan particulares que son las letras de manera especial. Pero además de almacenar las letras como ese objeto especial del mundo, tenemos que empezar a relacionarlo con las zonas del lenguaje oral. O sea, vamos a tener que establecer una conexión entre esas letras y lo que están representando de la lengua que nosotros aprendimos de la oralidad. La lengua, el lenguaje escrito es cultural, entonces requiere un aprendizaje. Por más que yo esté rodeada en un entorno en donde se lean cuentos, si nadie se sienta a mi lado y me enseña cuál es la relación que hay entre esas letras y la lengua oral que yo tengo almacenada, es difícil que lo pueda hacer. Sé que algunos cuentan por ahí anécdotas, historias familiares de algunos niños que lo hacen, puede ser, pero en la generalidad a ninguno de nosotros nos sucedió eso. Aprendimos de la mano de otro, un sujeto experimentado, un adulto, una maestra, en el mejor de los casos, una madre, un tutor que nos guió y nos enseñó cuál es la relación en nuestro sistema de escritura, porque además todas las lenguas van a mapear distinto, no todas, hay ciertos patrones, pero en nuestro caso nosotros tenemos un sistema de escritura que es alfabético. Entonces, las letras están representando una unidad de nuestra lengua oral, que son los sonidos, lo que llamamos técnicamente fonemas. El tema es que esto implica establecer una relación entre el lenguaje escrito, ¿no? Lo que tenemos que aprender, este código particular, y lo que nosotros aprendimos en la oralidad. Y eso no es natural, porque nosotros cuando aprendemos nuestra lengua, aprendemos las palabras, coarticulamos los sonidos, o sea, conocemos todos los sonidos. Cuando los chicos empiezan a hablar, a los 2 años están todavía acomodando todo su aparato fonatorio, ¿sí? Por eso por ahí comprenden más de lo que pueden producir, pero en la medida en que empiezan como esa explosión lingüística, empiezan a almacenar palabras, empiezan a combinar las palabras, hacia los 4 años pueden contar una historia perfectamente organizada, si hay obviamente estímulos, y eso va a variar de un contexto a otro, pero sin embargo hay un aspecto, ¿sí?, del lenguaje oral que es difícil de acceder si no hay un trabajo más explícito, que son los sonidos. Nosotros aprendemos las palabras como un todo, los coarticulamos a los sonidos. Conocemos todos los sonidos de nuestra lengua, de la lengua del dialecto que se habla en nuestro entorno, pero eso no significa que podamos usarlo explícitamente para relacionarlo con la letra, que es lo que tenemos que hacer cuando aprendemos a leer y escribir. Entonces ahí viene por ahí la parte de la respuesta a la pregunta. Nosotros, para poder aprender a leer y escribir, necesitamos relacionar esa letra que vemos con el sonido que representa, y que esa relación se vuelva muy eficiente, tan eficiente que decimos que se tiene que automatizar, ¿sí? Automatizar porque en un principio va a requerir muchísima atención, práctica, estructurarlo, sistematizarlo, y con el tiempo se va a volver tan fácil, o sea, de hecho por eso nos parece que a veces nos cuesta pensar que no es natural leer y escribir a los sujetos alfabetizados, porque lo hacemos muy rápido, con mucha eficiencia, pero sin embargo en un momento esa relación que tuvimos que establecer entre letras y sonidos implicó un trabajo de análisis muy sistemático, ¿sí? Y un proceso que ya llamamos de resolución de problemas, o sea, toda nuestra atención se focalizó en esa relación. Para poder entonces relacionar sonidos y letras, necesitamos tomar conciencia de esa unidad que nosotros articulamos en las palabras, pero poder deslindarla, ¿sí? Poder aislarla, poder reconocer cada uno de los sonidos que se articulan en una palabra. En oso, ¿sí?, nosotros articulamos, ¿sí?, los sonidos, lo decimos oso, pero tenemos que empezar a reconocer que hay, bueno, podríamos decir 2, pero en segmentos, ¿sí?, 3 sonidos que tenemos que ubicar
en secuencia temporal. Nosotros cuando decimos oso, articulamos el sonido. En el mismo momento que estamos diciendo la vocal, ya ponemos la posición para decir la sílaba que viene, la consonante, la vocal que viene. Cuando nosotros tenemos que aprender a leer y escribir, vamos a tener que aislar para reconocer que el primer sonido de esa palabra es o. ¿Sí? Poder reconocer ese primer sonido implica operar, ser consciente este conocimiento que está implícito, y eso es a lo que le llamamos conciencia fonológica, desarrollar conciencia fonológica. Prestar atención a esas unidades del lenguaje que nosotros aprendimos, que las tenemos almacenadas, pero en algún momento lo tenemos que hacer explícito, lo tenemos que hacer consciente. A veces llamamos conciencia fonológica de manera general a esto que yo decía de reconocer el sonido, pero la conciencia fonológica en realidad se formuló, lo formuló un investigador ruso, fue el primero que empezó a detectar que había una relación entre la lengua oral y el lenguaje escrito. Cualquier cosa me dicen con el tiempo, pero ella me dijo quién era. Bueno, muy bien. Entonces, los primeros investigadores que empezaron a prestar atención entre la relación que había entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, empezaron a hablar de conciencia fonológica, ¿sí?, como una habilidad metalingüística, porque implicaba tomar conciencia de los sonidos que articulamos en el habla. El tema es que adentro de la conciencia fonológica hay niveles. Reconocer la rima, ¿sí?, que por ahí suele ser más accesible, reconocer las sílabas que articulamos, que también resulta más accesible porque es la unidad articulatoria, y finalmente tenemos que llegar a la conciencia fonémica. Entonces muchas veces, y ahí viene algo para aclarar, muchas veces escuchamos hablar, o nos van a escuchar hablar, porque para simplificarlo en general se usa conciencia fonológica para referir a la importancia que tiene llegar a la conciencia fonémica. Para aprender a leer y a escribir en lenguas de ortografía transparente como la nuestra, es crucial acceder al sonido, a la unidad más pequeña que articulamos en el habla, que es el fonema. Y ese fonema, cuando lo recuperamos en trabajos que se hacen explícitos, primero con la rima, después analizando a veces la sílaba, llegando al sonido, siempre desde el lenguaje oral, nos permite, cuando se presenta la letra, rápidamente establecer la correlación y empezar a operar sobre sobre unificar, digamos, las conexiones y volverlas estables. Entonces, de eso se trata la conciencia fonológica, es de poder manipular, ¿sí?, los sonidos que articulamos en las palabras del habla. Pero bueno, es importantísimo distinguirlo de la conciencia, o sea, entender que la unidad a la que tenemos que llegar es al fonema, por eso hablamos de conciencia fonémica, y que eso requiere práctica, ¿sí?, y que no es lo único, es una habilidad que por eso se la considera una habilidad precursora, porque la podemos empezar a desarrollar en el lenguaje oral y va a facilitar, por eso las propuestas que son estructuradas, ¿sí?, dentro de la enseñanza explícita, empiezan con actividades que tienen que ver con el trabajo con la rima, con el reconocimiento de sonido inicial y final, reconocer el mismo sonido en distintas posiciones adentro de la palabra, para llegar a presentar la letra. Es como que la dirección es diferente. Pero la conciencia fonológica, aun cuando en las metodologías que estamos o que son más frecuentes en nuestro país, no se nombra como tal, existe, porque es inevitable. La única manera que tenemos de aprender a leer y escribir es establecer esta relación. Entonces es tanto una consecuencia como una habilidad precursora. Como habilidad precursora, entonces las propuestas más estructuradas y sistemáticas lo que hacen es tomarla y empezar a trabajar en el desarrollo de esta habilidad desde el nivel inicial. Esas propuestas son muy sistemáticas, se presentan todos los sonidos y todas las letras. Gracias, Vanessa. ¿Están los tiempos? Está tu tiempo, después si nos queda tiempo lo desarrollas más, las chicas igual lo van a seguir desarrollando. Nos aclaraste mucho esto de la conciencia fonológica como habilidad metalingüística, precursora del aprendizaje, y la importancia de llegar a la conciencia fonémica. Sí, lo último que quiero decir, por las dudas, para aclararlo, pues me parece importante, eso es una habilidad precursora. Vos me dijiste cuáles son las habilidades que dan cuenta, el desarrollo del lenguaje oral, el vocabulario, la producción oral y la comprensión oral, o sea, todas las habilidades que se desarrollan en el lenguaje oral van a ser centrales para el desarrollo de todas las habilidades que van a venir después. Y espero que gracias, las chicas lo van a retomar, y del lenguaje oral después nos va a hablar más específicamente también Sonia. Bueno, ahora la pregunta es para Florencia.
¿Mm? Florencia, nosotros conocemos toda tu actividad como investigadora. Ya algo adelantó Vanessa, de que no es natural aprender a leer y escribir como lo es el hablar. Lo que te queremos preguntar es cuánto pesa el entorno en este recorrido y las investigaciones que nos aportan sobre cómo enseñar mejor. Si hay alguna forma de enseñar mejor que otra, desde lo que se ve en la investigación. Ok. Ahora sí. Bueno, yo les voy a mostrar algo. Voy a mostrar unos números. Estamos hablando de educación basada en la evidencia. Yo me voy a parar. Parate cómoda como a vos te resulte mejor. Me voy a parar y les voy a mostrar unos números para llegar a eso, porque tiene que ver con esto. Y además esto es un debate sobre, voy a mirar el reloj, sobre cómo estamos y cómo llegamos hasta acá. Esto es el ranking de la FIFA de Latinoamérica y el Caribe, y Argentina es primero, ganamos el Mundial, la Conmebol, ganamos todo. Y les quiero recordar que 6 millones de personas salieron a la calle cuando ganamos, más que la población total del Uruguay. No es poca cosa. Lo que sigue son las pruebas de UNESCO, PERCE, CERCE, TERCE y ERCE, todo prepandemia, las pruebas regionales, es decir, nos comparamos con los países de la región, a ver si esto, ahí está, con los países de la región, y solo voy a mostrar comprensión lectora. Fin de siglo, Argentina era el segundo país. No, porque no siento. ¿Me escuchan igual? Sí, se escucha. Fin de siglo, Argentina. Pero como están grabando, A ver, con esto que pasa. fin de siglo. Sigo, a los gritos, sigo así. Prefiero. Fin de siglo, Argentina era el segundo país de la región después de Cuba. Cuba siempre es primero. Cuando participas primero. Fin de siglo, 1997, Argentina era segunda. La primera prueba después del cambio de siglo es eso. Argentina pasó de estar en el puesto 2 a estar en el puesto 7. Eso solo nos comparamos con la región, no nos estamos comparando con Singapur y Finlandia, ni siquiera con Canadá, no. Esto es 2013 y esto es 2019, anteúltimos de República Dominicana. Entonces, por supuesto que salimos cuando ganamos, pero nadie salió, alguno de nosotros salió a la calle a quejarse cuando están estos resultados, ninguno de nosotros. Estamos acá y nos importa. Pero la educación no mueve la aguja política, no mueve elecciones, no da votos. Es el peor problema que tenemos. Nos importa, pero yo quiero que quede claro una cosa. Estamos en el 2025, desde el 2006, que nos va pésimo. No es que nos enteramos ayer y estamos diciendo, ¿qué hacemos? Porque ayer nos enteramos, las últimas pruebas. No, esto viene. En el camino hubo muchísimos gobiernos, muchísimos ministros de educación, nacionales y provinciales. Pero el peor problema es que seguimos haciendo lo mismo. Y hay un famoso dicho, no vamos a tener otros resultados si hacemos lo mismo, que tiene que ver con lo que preguntaban. Esto son los resultados de la prueba, de la última prueba, la que estamos anteúltimo, en tercer grado. Todos los países quieren tener a su población oscuro o azul Francia, que son los niveles más altos de comprensión lectora. Nadie quiere, uno no quiere ni magenta ni púrpura, nada. Tenemos en tercer grado el 63.7% de los chicos en los peores niveles de comprensión lectora en tercero y el 68% en sexto. No solo no mejoramos, sino que empeoramos. Argentina está lleno de programas remediales. Este es el resultado de lo que hacemos en el aula, y voy a contestar ahí a tu primera pregunta también, y de lo que no hacemos, no enseñamos. Y esto es muy importante porque se presentaron, en marzo del año pasado, las provincias tuvieron que presentar los planes nacionales de alfabetización. Cada provincia tuvo que presentar al Consejo Federal, de Educación sus planes. El 80% hacen exactamente lo mismo que venían haciendo. Vuelvo a decirlo. Todas, ninguna tiene resultados medibles, ni los mejores planes, ninguno. Y la mayoría hacen lo mismo que nos trajo hasta acá. Entonces, y además, los planes, por
decisión en general, miden en tercer grado. Esto es lo que se llama el efecto Mateo, que es un gráfico del Banco Mundial, que lo que muestra es cómo empiezan los chicos, primero, segundo, siempre hay un grupo, la línea roja es el 10% que rinde más bajo, y la línea verde es la media del aula, no los que vuelan, la media. Esta diferencia, yo voy a dejar mis dedos en esta diferencia, miren lo que pasa a medida que subo, cuando termino sexto grado, la diferencia que había entre el grupo más bajo y la media en primero se quintuplicó. Por eso tenemos 63% en tercer grado y 68% en sexto. Lo que no hacemos acá, no lo resolvemos ahí. Los planes remediales, como decimos muchas veces, son las curitas del Titanic. No sirve. Lo que sirve es enseñar acá. Y sí sabemos qué es lo que hay que hacer, justamente. Esto, además se puede cambiar. Hace poco en un congreso estábamos con Manuel y lo escuchamos a Jaime Saavedra. Jaime Saavedra ahora es el encargado de educación del Banco Mundial para la región, fue el ministro de Educación de Perú, entre esto y esto. Esto de Argentina, esto es 2006-2013. Argentina no cambió las pruebas regionales. Perú pasó del peor a igual de mal que Argentina, pero duplicó su resultado. Y acá, cuando uno mide, 2019, este es Perú, este es Argentina. Se puede, como dijo Jaime Saavedra ese día, es una decisión política. Lo que no tenemos nosotros es la decisión política. Y tenemos una discusión eterna sobre métodos. Esto es las pruebas de aprender. La última, son los resultados preliminares de aprender. Que como buen criterio, esto era, las pruebas regionales tienen 1, 2, 3, 4 niveles. Las pruebas de aprender desagregaron el último nivel para poder ver bien los que no leen nada, de los que no comprenden nada. Estos no leen directamente. Pero yo quiero usar esto, que es un resultado espantoso, para mostrar esto, que responde a tu segunda pregunta. Esto es la diferencia de resultados por tipo de gestión, pública y privada. Esto no está cruzado con nivel socioeconómico, lo cual es un problema, pero igual yo lo voy a usar para otra cosa. Una de las cosas que me di a aprender es lo que las pruebas de aprender llamaron ambiente alfabetizador, es decir, las bibliotecas que tenían las escuelas, cuántas bibliotecas, cuántos libros, cuántos niños se llevaban libros, cuántos niños pedían. ¿Quiénes tenían más ambiente alfabetizador? Estas. Y peor resultado. No es el ambiente alfabetizador, es lo que hacemos en el aula. El ambiente alfabetizador está divino, me sirve, pero el que enseña son ustedes en el aula. 20 chicos en un aula sin maestro no es un aula. 20 chicos en el campo con un maestro es un aula y aprenden. Esta es la diferencia. No es la biblioteca. El chico que se lleva el libro y no puede leerlo, no me sirve. Entonces no da lo mismo. Y hagamos un ejercicio simple. ¿Me puedes leer? No. Vale, podría. ¿Por qué no lo pueden leer? ¿Sabés qué es griego? No conocés las letras. Muy bien. Ahora sí, podemos leer. Manvilelija, Teurasa, Lema. Es finlandés, totalmente transparente. Lo que está es lo que se lee. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no sabemos? No sabemos el lenguaje. Vanessa habló del lenguaje. ¿Qué dice ahí? El granjero sacrifica a la vaca. Todas dicen lo mismo. No conozco el código, no conozco las letras, no conozco la lengua, no puedo comprender, aunque lo puedo decodificar. Conozco las letras y conozco la lengua. Esta es la comprensión lectora. Esta es la comprensión lectora. Este es el modelo de las cuerdas que yo lo voy a usar en los 5 minutos que me quedan para explicar lo de los métodos. La cuerda Scarborough, la soga Scarborough, explica la comprensión lectora como el tejido de 2 hebras. Una parte de arriba que es todo el lenguaje oral, el pensamiento, toda la oralidad. No comprendimos el finlandés por esto. Y una parte de abajo que es la conciencia fonológica pegada a la decodificación. Lectura son las 2 vías de la lectura. Muy técnico, no importa. Esto es la lectura propiamente dicha. Necesito las 2 cosas. No comprendimos el griego, no comprendimos el finés. Me lo explica perfectamente. Comprendimos el castellano, lo podemos decodificar, conocemos la lengua. No es hacer cohetes. No es nuevo esto. Entonces, este es el modelo simple de la lectura, es del año 86, insisto. Lo que no hacemos ahora, hace 30 años que sabemos que hay que hacerlo. No es novedad. Es exactamente lo mismo que la cuerda,
pero es la comprensión del lenguaje por la decodificación. Y es muy importante que es un producto. Quiere decir que necesito las dos cosas. 1 por 0, 0. No comprendimos el griego. 0 por 1, 0. No comprendimos el finés. Entonces, cuando yo hablo de métodos, tengo dos grandes, todos los métodos constructivistas, psicogénesis, modelos, palabras generadoras, free cueing, que es usar las imágenes. Todo esto es un mundo de métodos. Si yo a eso le agrego conciencia fonológica, que es lo que dijo Vanessa, tengo los métodos que se usan en Argentina desde hace 20 años, que es los métodos equilibrados o integrales o balanceados. Esto es lo que se hace en Argentina. Se agregó un poco de conciencia fonológica y se trabaja esto. Los otros métodos, Vanessa hablaba de métodos estructurados. Si volvemos a la cuerda, los métodos constructivistas, comunicativos, basados en la oralidad, socioculturales, se apoyan en la parte de arriba de la cuerda. Enseñan la oralidad. Le leemos a los niños. Lectura mediada por el docente. ¿Qué es mediada por el docente? Les leo a los chicos. Escritura mediada, no es escritura mediada, escribe el docente. Pero nos encanta, ¿eh? Parece que transmitimos así por telepatía. Esto bajo la presunción de que si yo trabajo esto, si yo miro mucho los partidos de Messi, voy a ser un gran futbolista. Esto es exactamente lo mismo. Si me lee el maestro y hay un ambiente alfabetizador, yo voy a construir esto solo. Estos son los métodos constructivistas. Cuando a comienzo de siglo no hubo más remedio que decir es la conciencia fonológica, se le agregó conciencia fonológica. Y son los métodos balanceados o equilibrados, lo que se hace en Argentina, en casi todos lados. Pero se dejó de lado esto, es decir, seguimos sin leer el griego. Y además, lo que se dice es, si yo hago la parte de abajo, me falta toda la parte de arriba y es aburrido, tedioso y no trabajo la oralidad. Ese es un error, partir de la base que solo se hace esto. Los métodos explícitos trabajan todo. Cuando enseñan el griego, cuando enseñan alfabetización, lo enseñan a decodificar. Un periodo por día, 3-4 veces por semana. Todo el resto hago todo lo demás. Esta es la diferencia de métodos. Y no da lo mismo. Este es un estudio del País Vasco, del laboratorio de Manolo Carreras, donde compararon grupos de primer grado superestructurado, primer grado constructivista. Hipótesis de ellos: el constructivista, muy comunicativo, va a tener mucho mejor la parte de vocabulario, comunicación y semántica. Los métodos explícitos, mucho más conciencia fonológica y ortografía, pues se trabaja siempre. Estos son los resultados. En ningún caso es mejor. ¿Por qué? Porque estos trabajan todo. Y porque además, en esto los chicos leen más. La mejor forma de aumento léxico es la lectura. Ahí no pueden leer, acá sí. No da lo mismo que lo que hacemos. Esto es lo que se llama el milagro de Mississippi, que de milagro no tiene nada. Esto, allá arriba es el estado de la Florida. En Estados Unidos es un estado rico con un sistema educativo muy eficiente. Esto que está acá abajo es Mississippi. Mississippi, para el que no conoce, es donde fue Katrina. Es un estado, es el más pobre de Estados Unidos, 80% de población afroamericana, debajo de los límites de la pobreza, y los niños reciben almuerzo en la escuela, que es como nuestra AUH. En el año 2012, Mississippi decidió que no podían seguir siendo el peor sistema educativo de Estados Unidos. No dejó de ser pobre, no dejó de dar almuerzo al mediodía, no dejó de ser conflictivo, no cambió su estructura poblacional, cambió cómo se enseñará. Y además dijo, el niño que llega a tercer grado y no está a nivel de lectura, repite. Esos son los resultados de tomar decisiones pedagógicas. No da lo mismo. Esto es Ciudad de Buenos Aires, 2022-2023. De este lado es lo que se hace habitualmente, de ese lado es método estructurado. 2 años, las maestras de aula trabajaron después de estar capacitadas. No podíamos leer el griego porque no conocíamos las letras. Miren la diferencia entre las letras que conocen, método global o método estructurado. Para los que no saben leer este, el puntito acá del medio es la media. Es decir, que la media de acá no llega al inferior de allá. ¿Cómo van a leer si no conocen las letras? Esto es la cantidad de palabras correctas por minuto, fluidez en la lectura. Si yo no puedo leer más o menos fluido, no comprendo lo que leo.
Esto estudias en la lectura. No da lo mismo. Si yo quiero que los niños lean, tengo que enseñar a leer. Entonces, no tenemos ninguna duda que hay que enseñar las letras y sus sonidos, practicar lectura en voz alta, en el aula escuchando leer a todos y cada uno. No siempre todos juntos lo puedo hacer, pero yo necesito escuchar a cada uno. La discusión entre los métodos se convirtió en una discusión política. A nivel científico nadie discute en el mundo, en ningún laboratorio, en ninguna universidad se discute si la Tierra es redonda o plana. Tampoco se discute si constructivismo o explícito. Nadie lo discute. Y para los que creen que es progre, porque es así, es progre los métodos constructivistas y nosotros somos todos unos conductistas que maltratamos a los niños, ahí arriba es Cuba, son los resultados de Cuba. Como dije, cada vez que participas el mejor esto es Argentina. Eso es Cuba. ¿Cómo enseña Cuba? Explícito, más explícito imposible. Así que cuando les digan que es una cuestión ideológica, díganle cómo enseña Cuba. Cuba enseña explícito. Así que espero haber contestado las dos preguntas. No da lo mismo lo que se hace. Muchas gracias, Florencia. Qué importante es recibir estos aportes de la investigación, porque sabemos que no estamos bien, pero cuando vemos los números, vemos los gráficos, vemos los resultados de lo que funciona y de lo que no funciona, es como que nuestra conciencia cobra como otra dimensión, ¿no? Así que muchísimas gracias y porque fue muy clarísimo. Ahora la invitamos entonces a Liliana. Lili, si querés te puedes parar, como vos quieras, lo que vos prefieras. Ya Florencia nos estuvo acercando entonces algunas cosas acerca del método analítico, explícito y los resultados de los métodos globales. Igualmente quiero preguntarte, ¿qué aporta el método global a estos métodos analíticos, si le aporta? ¿Cómo podemos ayudar mejor a los chicos en este recorrido tan fundante desde la escuela? Y cómo aprenden mejor los chicos que tienen dificultades. Si nos podés ilustrar un poquito acerca de esas preguntas y de todo lo que quieras. 15 minutos es muy difícil. Bueno, nada, yo soy psicopedagoga, llegué acá a partir de la psicopedagogía, por trabajar con chicos que no lograban aprender a leer y escribir. Además me recibí en los 80, o sea que fui discípula del constructivismo pleno hasta que a fines de los 80, principios de los 90, una paciente mía no funcionaba. Ya había hecho terapia familiar, habíamos trabajado en interdisciplina con psicólogos. Bueno, ¿qué quedaba? Llevarla indicar una visita a un neurólogo, el doctor Jaime Talis, que me dice, esta es una dislexia fonológica, ¿querés que te explique? Bueno, y fue un camino de vuelta, porque empecé a plantearme qué pasaba con los chicos que tenían dificultades de aprendizaje y justamente qué métodos eran con los cuales yo podía ayudar a esos chicos. Y así un poquito empezó mi recorrido, ¿no? Un poco lo que planteaban Vanessa y Flor, ¿no? Esta cosa de lenguaje oral, lenguaje escrito, y en el medio todo ese proceso, desde la conciencia fonológica, el principio alfabético. Ahora estoy trabajando con 4 y 5 años. El trabajo es predictores, lenguaje oral, o sea, tratar de ver qué sucede con estos chicos, con su vocabulario, con su capacidad de repetir oraciones y palabras, con la estimulación, que todo esto son las habilidades previas junto con las del análisis del lenguaje oral, las que van a ser el fundamento para el aprendizaje del lenguaje escrito de manera sistemática. La realidad es que los métodos globales
se ha demostrado que no aportan mucho a este proceso, ni siquiera en la discapacidad, porque justamente es en la discapacidad donde tenemos que ser más sistemáticos. Y Stanislas Dehaene, en realidad, en su producción, lo que demostró es que justamente el armado de esa primera área, la caja de las letras, ese lugar donde almacenamos las representaciones de la forma visual de las letras y su asociación con los sonidos, se produce, no es natural, no es que está en todas las personas, de hecho en los analfabetos las conexiones neuronales funcionan de una manera diferente, pero justamente para este armado se requiere de enseñanza muy sistemática. Y entonces, principio alfabético, fluidez, el tema que tiene Vanessa, el vocabulario y fundamentalmente el tema de la comprensión lectora. Comprensión lectora es lectura, es comprensión del texto escrito, es esto, es ese énfasis que se produce desde muy temprano, el enseñar los sonidos y las letras, el dedicar más horas a la práctica activa y también retroalimentar y alargar los sonidos. Ese proceso que hacen las mamás desde el primer año de vida, cuando se enfrentan a su bebé y toman algún sonido y lo amplifican, juegan con el lenguaje oral. Claro, mi gran tema de investigación es la comprensión lectora. No hay comprensión lectora sin comprensión del lenguaje oral y sin aprendizaje del principio alfabético. Y sí, después tenemos que enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, y tenemos una progresión que va desde el lenguaje oral en el nivel inicial, la lectura dialógica, el conocimiento de las letras, el vocabulario y demás, para después, en primer grado, empezar fuertemente con los principios de la decodificación, la comprensión oral, los textos simples, y poco a poco en esa progresión vamos instalándolos en los procesos de comprensión lectora. No es comprensión lectora que un docente le lea al niño y después le pregunte cosas sobre el texto. Si no lo pudo leer, o sea, no es un facilitador. Lo que estamos evaluando es la comprensión del lenguaje oral. Claro, para después pasar a ese otro espacio que es el lenguaje académico, que es la argumentación y la contraargumentación, pero que requiere de todo ese proceso de enseñanza absolutamente explícita. Y acá les voy a presentar un trabajo que tiene muchas fallas a nivel investigativo, pero fue un colegio de Coronel Mollinedo, estuvimos con Florencia en Salta, con las maestras y demás, que mostraron lo que les había pasado. En el 2020, después de la pandemia, los chicos tenían bajísimo. Esta escuela es una escuela pública rural de la zona del campo de Coronel Mollinedo. Todos chicos en riesgo, donde empezaron a hacer esto que hacemos los psicopedagogos, que es consultar con un equipo que les venga a dar una mano. No es política pública, la política pública es la que hace de esto un alto impacto. Este es un impacto de una sola escuela y de un grupo de docentes, que claro, lo que vimos era que más de la mitad de los chicos a fines de primer grado no leía nada o estaba en riesgo, solo una pequeña porción lograba leer, pero ahí empezaron reuniones quincenales con los docentes, visitas mensuales a la escuela, intervención y modelado en las aulas, trabajar juntos con los docentes en esta comprensión de qué es
cuáles son las habilidades metacognitivas, cómo poder estructurar el trabajo. Y claro, en agosto del 2024, esto a nivel de palabras habría crecido enormemente. Y en noviembre ya la mayoría de los chicos, hacia fines del primer grado, podían leer un texto. Claro, ¿cómo hicieron las intervenciones? Conciencia fonológica, reconocimiento de palabras y frases, segmentación silábica, identificación, reconocimiento de fonemas, hasta llegar a lo que es la segmentación fonémica que hablaba Vanessa, con todo lo que tenían a mano. O sea, no es que había alguien que les donaba los elementos. Ellas encontraron el librito de Aprender a Leer de Stanislav Dehaene, encontraron distintos materiales, y entonces es capacitación docente sobre enseñanza explícita, sistemática y modelada, con capacitaciones periódicas, con material basado en evidencias y con mucha observación de clases. ¿Cómo? Con intervención en pequeños grupos, modelando al docente, trabajando juntos adentro del aula, usando este modelo. Por ahí veo a alguna especialista en el modelo de RTI, Alejandra, que está por allí, que trabajamos en muchas escuelas, que es esta posibilidad de evaluar, intervenir y volver a evaluar. Evaluar no para poner notas, sino evaluar la situación de aprendizaje para introducir modificaciones. Y entonces, trabajo sistemático dentro del aula, modelado de actividades, trabajo conjunto con el docente sobre las intervenciones en el aula. Y acá ya esta escuela, San Héctor Valdivieso, en realidad está empezando a trabajar con programas de otro tipo de programas, los programas de Ana María Borsone y demás, de Klofki y demás, que también llegaron a ellos no como política pública, sino por la inquietud de los docentes, y se siguió trabajando fuertemente y se empezó a trabajar también el programa de comprensión lectora, Lee comprensivamente. Esas son las docentes que estaban allí. A mí me emocionó mucho ese trabajo porque me parece que está reflejado el trabajo que hacen muchísimos docentes y muchísimas escuelas cuando son capaces de enfrentarse a sus propios resultados. Con Sara Inés vamos al Rosario frecuentemente y demás, que son Sara Inés Gómez Carrillo, que también hace mucho tiempo comenzó con esta divulgación de lo que después los equipos tradujeron en investigación científica. Y nosotros tuvimos la suerte de contar con la doctora Jane Oakhill, que nos permitió de alguna manera investigar acerca de los procesos de comprensión lectora y desarrollar programas de intervención en esa área que se están llevando a cabo en muchísimos colegios, pero las publicaciones generalmente las hacemos en España, en Inglaterra, están traducidos nuestros materiales y demás, y hace muy poquito justamente la Johns Hopkins University lo marcó como uno de los programas con resultados más auspiciosos. Lo que yo quiero un poquito marcar es esto, ¿no? Que hace mucho tiempo, las personas que estamos acá, Ana María Borsone desde la década del 80, con una cruzada impresionante desde el CONICET, venimos bregando porque no hagamos lo mismo. Y también sabemos que si estos son experiencias de colegios, de escuelas, de distintos lugares, tampoco sirven si no hay políticas públicas que permitan
cambiar esta perspectiva. Y el docente cambia, porque el currículum cambia, porque toma conciencia que lo que tiene que hacer le da mejores resultados y porque tiene a alguien al lado asistiéndolo, discutiendo, pensando juntos acerca de cómo reforzar esa propuesta. Y sí, yo entiendo a veces la desazón que tenemos todos porque hace muchos años que venimos trabajando sobre esto y los cambios son pocos. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana, por tu claridad, por traernos también esta experiencia. Siempre a los docentes nos gusta saber también qué pasa en otras escuelas. Después les vamos a pedir que nos hablen un poquito o que nos dejen los lugares donde podemos encontrar esos materiales de trabajo, que también van a venir para todos. Y bueno, ahora Sonia, vos, Sonia, tenés una amplia trayectoria, ¿no? Como educadora con niños de distintas culturas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Es así? Bueno, entonces queremos que nos cuentes todo esto acerca de los métodos, todo lo que venimos hablando, cómo esto se inserta en un contexto más amplio del aula, un contexto emocional, humano. Bueno, ¿cómo se juega todo esto del vínculo, el vínculo con el docente? Y si más o menos sucede lo mismo en las distintas culturas, ¿qué nos podés decir acerca de esto? A ver si hay algún parámetro común, si es diferente. Bueno, voy a intentar, porque yo de todo soy profesora de inglés, esa es mi incursión en la docencia y nunca fui una maestra alfabetizadora. Nunca hay un solo chico en el mundo que yo le enseñé o puedo decir que le enseñé a leer y escribir, y era argentino, y tenía mucha resistencia, y le enseñé en inglés porque eso es lo que sabía. Yo había sido directora de inglés y conocía el método para enseñar a leer y escribir en inglés, es fonético, y se llama phonics, y eso lo conocía de supervisar. Lo que nunca vi, o pocas veces, yo soy una de esas niñas que aprendió espontáneo, y miren lo que será la conciencia fonológica y sin entender lo que significa una letra. Yo era tan niña cuando aprendí a leer y a escribir, creo gracias a mi hermana, que fue alumna de Sara Inés. Creo que jugando con mi hermana, pero no tengo ni idea. Sí me acuerdo de lo siguiente. Un día descubrí, era tan chiquita, descubrí la C de cielo. ¿Ok? Cielo, Cecilia, y me fui corriendo al escritorio de mi papá a mirar la letra, la máquina de escribir. Yo ya escribía a casa, no tengo la menor duda. Me fui a mirar la máquina de escribir a ver si tenía esta letra nueva. Qué moderna la máquina de escribir de mi papá. Esa fue mi conclusión. Las escucho hablar y digo, claro, las letras no quieren decir nada, ni siquiera si tienen distinto sonido. Me daba cuenta que era la misma letra que yo ya conocía y que ahora estaba haciendo algo distinto. Es un poquito a título de anécdota. Yo ahora se me desarma lo que yo quiero decir porque les quiero hacer preguntas a todas las compañeras que hablaron recién. Estoy intrigada. Sí puedo decir que en esa enseñanza, para mí, el método es muy importante. Más importante es el espacio que generan los maestros donde suceden los aprendizajes. Eso es mucho más a donde yo me dedico, al espacio socioemocional, a lo que cada maestro, que para mí es la variable más potente de la experiencia escolar de los chicos, está haciendo en esas 4 paredes donde se construye un universo que el maestro ve posible, un mundo distinto donde hay cosas nuevas hacia las que le invitamos a los chicos a ir corriendo, ¿no? En las distintas culturas, creo que lo que no varía es que donde hay maestros y maestras implicados, hay niños implicados. Y esto creo que se construye mayormente en el lenguaje oral. Yo trabajé en varios lados, me fui de acá, de donde crecí en San Isidro, a trabajar a Shanghái. En Shanghái entré a un colegio donde el inglés no era la segunda lengua como era acá, que yo tenía con mis alumnos en común el castellano
y les enseñaba en inglés, o el inglés, me apoyaba desde ahí. Nosotros allá teníamos chicos que venían de todos lados y que llegaban al cole un lunes a mitad de año, por donde fuere, sin saber ninguno de los idiomas que hablábamos en el cole, que eran el chino y el inglés. Entonces, el juego y la oralidad, cuando se enseña una segunda lengua, no desaparecen nunca. No existe ninguna edad en la que eso deja de ser esencial para que los chicos accedan al lenguaje oral primero y luego vayan a escribir. Entonces, para mí, esa conciencia fonológica o ese juego de la oralidad que después nos invita a lo escrito, era muy natural desde esa profesión. Cuando me fui de China, me vine a la ruralidad de Gualeguaychú, no como maestra, sino como asesora de un grupo de coles y demás. Y eso fue también una experiencia muy interesante, porque lo que sucedió profesionalmente después fue que yo empecé a viajar llevando cuentacuentos a escuelas. Esas escuelas estaban en Asia, donde yo tenía un network. Era incidental que empecé en Asia, pero ahí empecé a darme cuenta de algo que es lo que lleva a mi carrera ahora. Es que yo soy una maestra que pude salir de mi colegio, de mi aula, y empecé a ver muchos colegios. En un contexto parecido, yo hacía algo parecido en los coles, pero lo que sucedía era muy distinto. Cuando yo empecé a ver un cole atrás del otro, venía de Gualeguaychú, volvía a la China, iba a los Emiratos Árabes Unidos, tenía colegios internacionales, tenían colegios locales, y empecé a observar que en el desarrollo de las personas y sus vínculos, el obstáculo era el diseño escolar, y que eso era parecido en todos lados, y que no estaba atado al poder socioeconómico ni de la comunidad, ni de los recursos del cole. Y ahí es donde me volqué de verdad a esta cuestión que hoy me lleva en un fast forward de carrera importante a alegar que si nosotros pusiésemos el desarrollo intencional del habla y la escucha en el centro del diseño curricular, solucionaríamos muchos de los problemas que nos aquejan en una sola movida. Porque además de la base de la lectoescritura, el lenguaje es como nosotros hacemos nuestros vínculos, sin una duda. Y en este mundo polarizado es como nosotros pensamos juntos y llegamos a conclusiones o podemos comparar notas de qué estás mirando vos cuando ves lo mismo que veo yo. O sea, ¿qué ves vos cuando miramos la misma cosa? La metacognición, la capacidad de entender cómo aprendemos y cómo podemos cambiarnos o cambiar la forma que estamos haciendo, también existe en el lenguaje oral. Y si lo circulo de vuelta a hablar con maestras, maestros, personas que están al frente del aula, el espacio de los aprendizajes se construye mucho más en el cómo hablamos y cómo escuchamos que en las 4 paredes físicas del aula. Entonces, cuestiones a las que hoy, si leen sobre educación positiva o educación viva o desarrollo integral de las personas, ¿dónde vive la mentalidad de crecimiento? ¿Dónde viven estas cuestiones que nos dicen los maestros que tenemos que nutrir? Viven en cómo hablo y en cómo escucho y en esa cultura oral que yo establezco en mi aula. De lo que yo comparto tiene mucho más que ver con eso, y también preguntas que tengo, porque tengo muchas preguntas, porque a mí como maestra, voy a un punto más secundario, pero como una forma de pensar, los maestros, la docencia es una práctica, ¿no? Entonces, ¿cuándo traemos la conciencia de qué es lo que yo estoy practicando? Entonces, estos métodos que van fortaleciendo las herramientas que yo tengo en mi valijita de herramientas, se insertan en algo que es más grande, que es esa cultura que yo creo. Y en general, los que miden son cuestiones que aparecen o que son tangibles. Mi pregunta, porque yo empecé a ser maestra en los 90, donde emergía el bullying como un fenómeno de escuela, no la crueldad infantil, eso ya existía, el bullying como fenómeno. Mis preguntas siempre tenían más que ver con la correlación entre lo que desaparece. Y en esa pregunta
Vane, ¿no? En la cual en el nivel inicial empezamos a sistematizar esa conciencia fonológica trayendo las letras. Yo observaba, y esto por el currículum inglés, donde hace 20 años a ningún chico de 5 años se fijaban si sabía las letras o no, y hoy los testean a nivel oración, es decir, los niños cuando tienen 5 tienen que poder escribir una oración, usar mayúsculas, usar signos de puntuación, etcétera. ¿Qué desaparece del currículum vivo para que yo pueda introducir esa sistematización? Y me pregunto si existen más juegos, sé que se hace lúdicamente, pero me preguntaba mucho qué desaparece. Por ejemplo, para mí el bullying tenía mucho más que ver con la desaparición de los niños jugando lejos de la mirada de los adultos. Siempre asocié esa cuestión, de que los chicos llegaban al patio en primer grado ya sabiendo dirimir un montón de situaciones sociales que aparecían en el patio. Cuando yo era chica era así, jugaba lejos de mis padres, teníamos que salir, establecer alianzas, pelearnos, reconciliarnos, establecer pactos de lo que le íbamos a esconder a los grandes. Y cuando llegábamos al patio había un montón de cuestiones sociales que las sabíamos dirimir solos. A lo largo de mi carrera docente fue desapareciendo el niño lejos de la mirada del adulto. Y apareció el adulto mediador de todas las experiencias de los niños. Entonces tengo muchas de estas preguntas de lo que va desapareciendo y si además del método no hay otras cuestiones que contribuyen al empobrecimiento de la lectoescritura, porque entiendo que hay toda una cuestión cultural, pero también se empobreció la conversación. Es comprobable que conversamos menos, que los intercambios orales son más administrativos, que en la escuela la escritura va desplazando a la oralidad, porque voy a decir esto entre comillas, cualquiera que es maestro y se lleva cosas a corregir a su casa sabe que no es que ocupa menos tiempo, es que en el tiempo que tenemos en el cole la escritura es más escalable, porque yo puedo poner a 20 chicos a escribir al mismo tiempo, pero no los puedo poner a hablar al mismo tiempo o a leer al mismo tiempo. O hacer un 1 a 1, ¿no? Entonces tengo como esas preguntas de si la desaparición es puramente debida a una falta de metodología efectiva o si además hemos permitido que se empobrecieran nuestros intercambios orales, nuestro mirarnos a los ojos, si el leer historias no reemplazó el contar cuentos, son dos actividades completamente diferentes. Contar un cuento, y creo que cualquiera puede no leer Los Tres Chanchitos y contarlo, no tienen ni que practicar, pero es interactivo, requiere de la mirada, tiene una elasticidad, tiene una doble participación que es diferente, comprobado, a leerle a los chicos. Y acá una última cosa, que no sé cómo estoy de tiempo, un instar siempre, y esto es algo que yo también traigo en las capacitaciones, a que los maestros aprendamos cómo funciona nuestro cerebro. Porque nuestro más grave problema es que nuestros cerebros no son inteligentes, por más que todos querramos pensar que sí. Están diseñados para repetir lo que nos trajo vivos hasta acá. Lo que menos quiere el cerebro es cambiar. Entonces hay un sesgo, hay muchísimos sesgos cognitivos, lo saben todas ustedes mejor que yo, pero hay uno que me parece que es muy potente en la mentalidad docente y que es la mentalidad de suma cero, de creer que si yo aplico rigurosamente un método, entonces no tengo que hacer otras cosas que son menos rigurosas. Yo pienso que los maestros estamos invitados a apoderarnos de todo esto, a usarlo, a apropiárnoslo. Cuando funciona, lo vamos a seguir aplicando, pues funciona y nada queremos más que lo que funciona. Pero siempre acordándonos que nuestra práctica docente es más arte que fórmula, donde vamos todos los días calibrando y ecualizando lo que va a suceder en este entorno que co-creamos con nuestros alumnos. Yo ahí estoy. No sé si fui muy desordenado, si me quedó algo suelto. Gracias, Sonia. Te vamos a aplaudir ya. Gracias. ¿Querés contestar? Sí. Qué bueno, dale, Flor. No me mires. Yo voy a contestar y como digo siempre, después no me invitan más, pero no importa. Te vamos a seguir invitando, promesa. Yo te veo un futuro actual. Vamos a esperar. Yo estoy parcialmente de acuerdo. El que me conoce, para ella sabe. Digamos, a ver, yo creo que acá hay varias cosas. Y voy a tratar de separarlo, como me estoy perdiendo, pero voy a tratar de volver y de separarlo en cosas.
Yo creo que hay muchísimos docentes que establecen excelentes relaciones con sus alumnos durante estos 40 años, igual los chicos no. Yo tenía mis maestros, algunos que yo los adoraba y que una relación maravillosa, pero yo de química no sé nada. Ahora, mi profesor de química me lo quería llevar a mi casa y ser su íntima amiga. Entonces, no es solamente las relaciones personales. No, y perdón, perdón. La mentalidad es, no digo que sean únicamente eso. No, me refiero al comienzo a lo que decías. Entonces, yo creo que si queremos que los chicos aprendan a leer, tenemos que enseñar a leer. Más allá, yo no estoy de acuerdo que el docente sea un arte. Creo que es un dominio, una disciplina como un montón de cosas. Hay que saber enseñar matemática, hay que saber enseñar ciencias, hay que saber enseñar a leer. Y para que los chicos lean hay que enseñar, practicar, leer, escribir y todo. Quiero hacer una aclaración por cosas que dijeron que no, para que no se confunda. Conciencia fonológica es sin letras. Cuando pongo las letras hay un principio alfabético y el lenguaje oral, no es, trabajar la oralidad no es conciencia fonológica. Cuando yo enseño una segunda lengua no hay conciencia fonológica. Conciencia fonológica es cuando empiezo a hacer las operaciones, como dijo Vale, son dos cosas distintas. Entonces, la oralidad es fundamental. Yo no sé si ahora hablamos menos que antes, es decir, que me cuenten, me gustan los números, los datos. No sé si hablamos menos, si conversamos menos. Hay mucho digital, los chicos escriben, todos escribimos y leemos ahí todo el tiempo, textos muy distintos a lo que es la literatura, pero no sé si conversamos menos. Bueno, parece que sí, pero nadie le puso un número a eso. Yo no creo que por mirarnos a los ojos los chicos van a aprender más. Yo creo que necesitamos maestros con muy buena formación, que trabajen bien y que quieran a sus alumnos. Y lo que los maestros quieren es que los chicos aprendan. Cuando hicimos el estudio Ciudad de Buenos Aires, después de 2 años de trabajar, cuando los formamos a los docentes en métodos explícitos y los primeros días tuvimos un ejército en la puerta diciendo yo eso no lo voy a hacer, porque yo quiero a mis alumnos y no voy a ser conductista y eso no me gusta. Y vino la supervisora y le dijo, usted le toca, porque está en esta escuela y el Ministerio de Ciudad eligió esta escuela y le toca. Esa gente vino a la última reunión y dijo, yo me quiero disculpar, porque nunca en 40 años de docencia tuve todos los alumnos alfabetizados cuando terminó primer grado. Y una de las cosas más impactantes de trabajar con métodos estructurados, y ahora voy a volver qué quiere decir eso, es que el 100% de los docentes que trabajó con ese método reportó que el clima escolar cambió y se convirtió en el mejor clima escolar posible. ¿Por qué? Porque si yo enseño con métodos estructurados, que es un poco lo que hacían, aprenden todos. Esta es la diferencia. Entonces, cuando yo es constructivismo, divino, ambiente alfabetizador, leo, aprenden algunos. El 5% aprende a leer solo. Si te tocó es el 100%, pero si no te tocó es el 5%. Entonces, yo necesito un lugar donde aprendan todos. Y la mejor forma de que aprendan todos es buscar métodos que sabemos que funcionan. Y lo último, y te dejo, no hay ningún estudio, y no quiero decirlo porque sí, cualquiera que lo sepa, lo discutimos, lo muestra. No hay ningún estudio de investigación que haya mostrado en algún momento que los métodos constructivistas, psicogénesis, balanceados o equilibrados funcionan. Ninguno. Los usamos porque aparecieron, en su momento parecieron buenos. Ningún estudio muestra, ni acá, ni en la China, ni en Singapur, ni en ningún lado. Si ustedes agarran los resultados mundiales de lectura, los primeros 20, 30, es todo estructurado. Entonces estamos discutiendo si la Tierra es plana. Puedo solo decir que yo no estaba en desacuerdo con nada. Se entendió. Y solo quiero decir que yo estoy de acuerdo con que tiene que haber un método, hice un zoom out del método, porque no tengo nada que aportar a algo que es tan evidente que perdón. Se entendió, se entendió, Sonia, se entendió. Es verdad que tiene que haber un maestro que enseñe, porque solamente un maestro que los quiera no alcanza. Tiene que haber un maestro que enseñe y que los quiera y que los abrace y que entable ese vínculo para que puedan aprender. Digamos, tienen que existir las dos cosas, ¿no?
Sí. Me quedó resonando qué es lo que se deja. Y por ejemplo, tenemos la investigación de Simos, que dice que con 5 o 10 minutos por día es suficiente. O sea que queda mucho tiempo para hacer muchísimas cosas. Y acá hay varias, pero a lo que nos ha tocado enseñar a leer a los que tienen más dificultades, chicos con 60 de cociente intelectual, débiles mentales, que aprendieron a leer y que se manejan y que le han recibido felicitaciones esta semana. También sabemos la alegría enorme, porque no hay motivación más grande para un chico que el sentir que es competente. Cuando un chico siente que lo puede hacer y no que tiene que evitar la mirada, portarse mal, correr para otro lado porque no lo sabe hacer y ve que sus amigos mágicamente lo hacen, realmente eso es durísimo y es factor de bullying, es factor de agresividad, a veces del propio docente, porque bueno, aparece la impaciencia o las pocas ganas o el chico que además empieza a portarse mal para que eso no se note. Y nosotros tenemos la experiencia, con Alejandra, de ir a un 4º grado del cordón del Gran Buenos Aires a metros de la Panamericana, no el conurbano profundo, donde había 6 chicos de 4º grado que no habían aprendido a leer. Y en 2 meses, Lucas, puede decirle nombre y apellido también, aprendieron a leer. No eran disléxicos, ni eran los que más participaban en la oralidad, porque fuimos a hacer comprensión lectora y nos encontramos que los problemas de comprensión lectora en muchos era que no sabían leer. Y en ese momento pudimos trabajar con esos chicos durante 2 meses, 2 veces por semana, el verano, y volvieron a 5º grado alfabetizados. Yo no tengo... No, es que vos te quedaste como abogada del diablo. Es un lindo lugar. Un momento, democráticamente le paso el micrófono a ella. Te voy a hablar a vos también. No. Yo, no sé, ¿se pueden poner la presentación de Ana María? Porque ella me había preparado ejemplos de escritura. O sea, la idea es, todos los chicos pueden aprender. Eso es lo que tiene que quedarnos claro. Hay cuestiones o sea, nosotros creo que todas tenemos experiencias, chicos, fines de 1º grado, leen a un nivel que podríamos decir 3er grado y escriben textos. Ahora les voy a mostrar que son todos textos escritos en cursiva, ¿sí? Cuando se enseña de manera explícita y sistemática. Eso requiere un trabajo de un docente que esté formado en entender de qué se trata aprender a leer y escribir. Y a mí me parece que hay mucho que tiene que ver con eso, como que ¿qué se fue perdiendo? Perdimos mucho de esta carrera en la formación docente, lamento decirlo tan directamente. Los docentes son una pieza fundamental para traccionar todo, diría nuestra sociedad. Lo perdimos, la ciencia avanzó muchísimo y nosotros quedamos muy desfasados en términos de cómo eso llegaba a la formación docente. Ligado a un montón de factores de los que podemos hablar, pero hay un montón de mitos, por ejemplo, hablando de lo que se perdió, que uno lo piensa. Pensamos que por el contexto alfabetizador los chicos van a aprender. Florencia acaba de decir, no es suficiente, es mejor un docente que muestre una letra y le enseñe a trazar la letra y a reconocerla por sus rasgos y a relacionarla con el sonido sistemáticamente, sí, incapaz que tenga 10.000 libros, pero le da la base. Después, otro tema, enseñar al vocabulario, la lectura, a comprender, ¿no? Enseñar a comprender. La comprensión es una habilidad que viene desde el lenguaje oral, se puede desarrollar y potenciar. El tema es que tenemos que saber cómo hacerlo. No es solo que yo lea cuentos, saque un cuento de la biblioteca divina que tengo o de los 3 que tengo y que lo lea en voz alta. No, requiere
requiere un trabajo explícito y sistemático, requiere que yo aborde cuestiones explícitas del relato, los ayude a hacer inferencias, porque eso también se tiene que potenciar y enseñar, y fundamentalmente el vocabulario. Y eso no solo tiene que ver con el área de lengua explícitamente, sino con todas las áreas. Por eso acá hay algo que toca a la formación de los docentes en el área de lengua, pero que al mismo tiempo es transversal, porque a la larga, todo lo que va, una vez que somos, digamos, llegamos a un punto de desempeño en que somos lectores eficientes, no sé, desarrollamos fluidez lectora, podemos avanzar en la lectura de textos y mínimamente comprender. Lo único que va a explicar la potencialidad que vamos a tener para comprender textos cada vez más complejos, sí, ese es un ejemplo, una nena en agosto. Agosto de primer grado era una de las nenas que tenía más dificultades para escribir. El programa Queremos Aprender, que es el de Ana María Borzón, en el que yo trabajo también, trabaja con la cursiva desde el inicio. Es un programa que articula sala de 5 y primer grado. Y a veces también el tema de la cursiva, bueno, no voy a entrar en ese debate, pero los chicos pueden. El tema es qué les enseñamos. Entonces, el vocabulario se enseña en lengua, se enseña en las áreas del conocimiento. Todo el conocimiento de mundo después entra en juego en la comprensión lectora. Si yo no tengo conocimiento de mundo, no conozco palabras, y no voy a avanzar en la comprensión, por más que me hayan leído 20.000 cuentos, no voy a poder comprender un texto expositivo sobre un bioma, ¿sí? Porque necesito conocimiento específico sobre ese tópico y después potenciarlo y desarrollarlo, que eso que yo aprendí a partir de un texto potencie la posibilidad de que yo pueda después procesar otro. Entonces, no es un trabajo que, insisto, que sí, bueno, esa hay otra que es de un nene de principios de segundo también, bueno, después responden también, fines de primer grado, responden sobre preguntas de comprensión lectora de manera escrita. O sea, cosas que por ahí uno piensa, esto no se puede lograr en primer grado, hay que esperar hasta fines de segundo, tercero, y van pasando los chicos. Cuando hay una dificultad y se detecta a tiempo, hay posibilidades de hacer algo y ayudar a revertir esa brecha. Cuando esto se va pasando en el tiempo, el efecto es de bola de nieve. Es la curva que mostraba Florencia de la diferencia en el desempeño. Pero bueno, fundamental esto, hay que sacar mitos que creo que están arraigados en nuestra formación y en nuestras prácticas de enseñanza. Y ahí sí, tal vez requiere revisar el arte, revisar estas técnicas, revisar qué estamos haciendo y ser sistemáticos. Que yo haga algo hoy, o sea, que yo haga una actividad de conciencia fonológica en sala de 5, una de rima, no va a generar un cambio en el patrón. Necesito ser sistemático y construir esa trayectoria. Por eso requiere de un docente formado en los procesos, que entienda los procesos. La única manera que tenemos de darnos cuenta si la dificultad de un chico es a nivel de la comprensión, porque no tiene no sé, suficiente conocimiento del mundo, del vocabulario, o si todavía no puede leer palabras y por eso no está comprendiendo el texto que lee en silencio, es que yo tenga muy en claro cuál es la diferencia entre esos procesos y cómo se articulan. Y eso se trabaja desde la formación docente. Hay muchas experiencias de formación docente ahora, que nuevas, ahí veo a exalumnas mías de la UCA, pero bueno, hay mucho por andar en ese sentido. Entonces creo que hay mucho que se perdió ahí, en ese nicho de formación. Perfecto, pero yo miré, por eso, miré la hora. Yo entiendo que si ustedes se juntaran en, no sé, en un bar, me imagino, no habría hora, no habría reloj que pudiera medir. No, por eso, quiero, ¿cómo se dice?, garantizar lo que hemos dicho al comienzo, que el público puede hacer preguntas. Tenemos todavía 16 minutos y leí bien el reloj. Simplemente iba a decir que en griego tecne significa arte, en fin, nada más que para defender. Pero entonces, directamente la formulan oralmente. Sí. Ok, perfecto. Ahora le paso a Ana. Sí, tenemos este espacio para preguntas. Bueno, nos quedaron claros los conceptos de que el docente tiene que estar bien formado, la enseñanza explícita, ¿no?, sistemática, y que su intervención es clave. De esto nos tenemos que llevar así como el ABC para formarnos en lo que nos haga falta, porque todos los que estamos acá y muchos docentes amamos enseñar, ponemos el alma en lo que hacemos, pero bueno, si no lo sabemos hacer bien es cuando los chicos por ahí no aprenden, y no es una intencionalidad que no aprendan, sino es falta de conocimiento nuestro. Por eso es tan importante formarnos de la mano de las personas que sabemos que nos pueden enseñar bien y acompañarnos bien en esto.
Así que bueno, ahora después les vamos a dar el aplauso final y las gracias totales, pero seguramente en el público debe haber bastantes preguntas. Así que el que quiera hacer una pregunta, levanta la mano y Lucas le va a armar el micrófono. Y las preguntas háganlas con total tranquilidad. Acá no vamos a mirar si la pregunta, si es interesante, si no. Todas las preguntas son válidas, porque este es un espacio de aprendizaje de todos. Para mí se asustaron. Allá hay una. Gracias. Bueno, soy Florencia. Gracias a todas por su ponencia, porque es muy interesante siempre escucharlas. No tengo mucho para preguntar porque las vengo siguiendo hace rato. Quería decir que yo en mi cole hace 5 años que tenemos el programa de Lee Comprensivamente de PAE 2 y fue increíble el vuelco que dio todo el nivel primario con respecto a cómo llegan a sexto y séptimo escribiendo novelas prácticamente, así que eso quería decírselos porque es súper, es conmovedor, la verdad. Y me quedé pensando también sobre la importancia del docente en el aula, qué hace el docente del aula en el aula para que los chicos y las chicas aprendan, pero también qué hacen en el profesorado, ¿no? Los profesores, para que las docentes aprendan. Y creo que es como la punta del iceberg esa, ¿no? Como o la punta de flecha, digamos, ¿no? Y creo que ese es el gran déficit que tenemos, porque son muy pocas, la UCA es una de ellas, pero son muy pocos los profesorados, universidades que enseñan conciencia fonológica, realmente, son muy, muy pocos. Sí, es así. Creo que ahora ya se está revirtiendo, se están modificando los planes de estudio de los profesorados. Este año se modifican y de hecho, bueno, en Ciudad también en el diseño curricular esto está muy presente, así que hay una modificación, pero bueno, lleva tiempo. Hay docentes que cuando vieron el nuevo diseño curricular en Ciudad dijeron, pero si nosotros trabajamos esto, porque hay muchos que venían trabajando así. Y hay otros que les suena totalmente novedoso porque es totalmente distinto. Bueno, es un camino, no se logra de un día para el otro. Lo importante es tener la intención de formarnos y de preguntar todo lo que no sabemos para poder enseñar mejor. Porque muchas veces vemos en las aulas que ahí decimos cada vez hay más chicos con problemas de aprendizaje y yo me pregunto si no serán problemas de enseñanza también, ¿no? Si no hay una buena intervención del docente, que no basta con un docente bien intencionado, esto tiene que quedar claro, ¿no? Pero si no hay un buen docente que sepa enseñar bien, y posiblemente haya más problemas de enseñanza. Y a la vez, un chico que no aprende es un chico que molesta, ¿no? Un chico que requiere más atención cuando no está involucrado en la tarea, una tarea que lo convoca y que le permite ver que puede hacer las cosas y que puede resolver, lo motiva a querer seguir aprendiendo, ¿no? Así que bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Simplemente avalo la efectividad del programa Lee Comprensivamente, porque y lo digo porque en el marco de la recomendación como psicopedagoga, la recomendación que hemos hecho a las docentes de muchos pacientes con los que aplicamos también en el marco de la clínica el programa y vemos que es un antes y después en la comprensión lectora. Y bueno, yo siempre digo que los chicos con alguna dificultad nos llevan a las escuelas y nos llevan a mejorar la performance de todo el grado, porque uno cuando va hace sugerencias que después termina la docente nutriéndose de esas sugerencias y aplicándolas a todo el grupo de clase, con lo cual logramos mejorar la performance de todo un grado entero. Así que bueno, nada, me parece que la claridad del programa, la sistematización es valiosísima. Lili, ¿podés en 5 minutos explicarnos qué es? No, bueno, yo creo que es lo que yo quería decir. Es un programa sistemático y graduado, que era la palabra que nos faltaba. Nuestro cerebro no aprende todo a la vez, sino que lo hace
con una graduación determinada. Por eso los chicos aprenden a leer con estos sistemas más sistemáticos y graduados. Y la otra cosa importante que tiene es que el 80% del programa es oral. O sea, es todo el trabajo oral que se hace en el aula para la construcción de vocabulario, la construcción de significados, el poder trabajar sobre las inferencias y demás, sobre las estructuras textuales. Pero esto sirve si es transversal, sirve si eso que se aplica en una situación, 16 sesiones y demás, en realidad produce un cambio conceptual para los docentes que lo pueden aplicar a todo. O sea, que es transmitir estrategias de pensamiento, de cómo uno aborda una situación. Pero les vuelvo a decir, la dificultad mayor que encontró el programa fue el que había muchos chicos que no sabían leer. Sería una pregunta y una inquietud que a lo mejor ustedes que están en contacto con el ministerio, con la gente de las políticas educativas, nosotros tenemos un gran problema que es que la educación está muy federalizada, que tiene aspectos positivos eso, pero respecto de la alfabetización, todo es tan federal que no se logra con una política, con una claridad total, establecer una política educativa acorde en todo el país. Y hay dos puntos que me encantaría y les transmito a ver si ustedes pueden hacer algo. A lo mejor uno es lo que ya hablaron, los profesorados. Cómo lograr una formación docente en todo el país acorde con todo esto que estamos hablando hoy. Eso a lo mejor ustedes desde su lugar pueden lograr algo. Y por otro lado, también me parece que todo esto plantea mucho un cambio en la formación docente del nivel inicial, que si bien es nuestro mejor nivel a nivel educativo en la Argentina y que tiene un montón de aspectos positivos, ahora empieza una gran discusión de hasta dónde enseñar, digamos, o sea, empezar la alfabetización un poco antes, hay quienes no lo quieren hacer, cómo unificar también a nivel país todo este criterio de alfabetización inicial. Yo creo que, Inés, muchas de estas cosas son anecdóticas. Lo que no es anecdótico es que la investigación, la evidencia tiene que entrar al aula. O sea, un docente tiene que haber leído evidencia científica que avale sus distintas propuestas. Y también tiene que poder elegir o lo que sea, pero la evidencia tiene que entrar a las aulas. Tenemos que saber qué estamos haciendo, más allá de ese arte que desarrolla cada uno en sí mismo para poner en juego todo esto. Pero hay una parte de conocimiento que es imprescindible. Sí, hay dos preguntas ahí. Quiero contestar acá un minuto de hoy. Bueno, no, grito. Respecto de formación, una de las cosas que tiene la organización que todas las provincias tienen que presentar son 3 patas. Y una es formación docente. Lo que pasa es que todas las provincias, ninguna presentó objetivos mensurables, y cuando uno les pregunta te dice, y no, yo no voy a poner una cosa medible cuando nadie más la puso, yo no voy a quedar en evidencia. Sí, no estoy inventando. Pero es posible que Nación mida resultados lectores de primer grado este año por primera vez en noviembre. Esto es así, yo estoy trabajando en las pruebas que se van a administrar, va a ser mostral, no censal, porque es un problema económico y todo, pero por primera vez vamos a tener una muestra en primer grado de todas las por regiones, pero todas las provincias tuvieron sus planes de alfabetización. En el ruedo se ven los signos, ¿no? Veremos qué pasa con esto, y eso debería tener también cuestión, digamos, algún impacto no solamente en métodos, también en formación y en materiales, que es lo que hablaban recién de buenos materiales. Sabemos que es fundamental
Para alfabetización es un niño, un libro estructurado. Y gracias a Dios ahora hay muchos materiales. Hay un montón, hay mucho más. A lo largo de estos años, hay más. Cuando yo empecé en el 2000, era hermana en dulce de leche y me anotaban todas las inspectoras, me mataban. Pero lo único que decía, el federalismo hace que cruzar la calle recibís un tipo de educación totalmente diferente. Y hay tanto, me encanta que sale, pero hay muchas cosas ahí. Sí, buenas tardes. Antes que nada, agradecer este espacio porque la verdad que no es común que nos inviten con tanta gente que sabe tanto. Yo quería contar algo a nivel informativo nada más. Yo soy profesor de alfabetización inicial y tuve la suerte de venir hoy con mis alumnos, ¿sí? Y que mis alumnos pudieran escuchar a gente que hasta ahora no tuvieron la posibilidad de escuchar a gente que sabe tanto como ustedes. Pero además les quería contar que trabajo para el programa de fluidez y de comprensión lectora y soy referente y trabajo adentro de las aulas con tercero y sexto grado. Esta podría ser una de las soluciones para acercar la realidad de las aulas hoy a los profesorados, ¿sí? Un profesor de alfabetización que puede contar y puede dar cuenta qué es lo que pasa hoy, la realidad de hoy adentro del aula. Entre otras cuestiones, porque uno se tiene que preparar también para dar clase de alfabetización, ¿no es así? Pero digo, traer la realidad a los alumnos, a los profesorados, eso sería maravilloso. Digo porque la traigo todo el tiempo, porque lo que aprendo y lo que aprendí como referente en el programa que lleva Vanessa adelante, se la llevo a mis alumnos, comparto con mis alumnos las actividades y los resultados y las evidencias. Entonces, simplemente quería compartir eso y volverles a agradecer. Un gesto solidario de este espacio de gente que piensa. Primero de todas ustedes, que bueno, las admiro y como todos los que estamos acá, yo soy de provincia de Buenos Aires, el 40% del país. Como todo el mundo sabe, provincia de Buenos Aires tiene maestros muy inteligentes, directores muy inteligentes y todo lo demás no. Entonces, solo invitarlas a todos los que estamos acá sentados, que somos personas pensantes y ustedes en cada lugar que estemos, que demos pelea para que el método de alfabetización explícita sea un hecho en las aulas de muchos docentes. Y en la experiencia que tiene uno, por más que hizo algunas cositas en política pública, viene otra persona que no tiene ni idea de lo que es algo y pone de moda algo que resulta cómodo, que es aquello que se hace 80 años. Y la mayor traición que tiene esta Argentina es que el 40%, salvo que haya docentes lúcidos que se tienen que pelear y tener mucho coraje delante de los inspectores, que la mayoría no le importa nada y solo repite, tienen el coraje porque saben que los chicos que tienen y los miran con los ojos tienen que aprender a leer y escribir. Así que en cada lugar que estén, por favor, ayúdenos a dar pelea en la provincia de Buenos Aires y todos los que trabajamos en materiales, pensar todo el tiempo en materiales que pueden ser usados en un grupo clase y no necesariamente en grupos chiquitos, porque esa es la dificultad que tenemos en las escuelas, y todos los buenos materiales, leer comprensivamente todos, que circulen en blanco y negro todo lo que podamos por las redes sociales, porque los políticos no van a pensar en eso, y si viene otro a lo mejor se enoja, así que seamos solidarios con el 40% del país, eso quería decir. No, ya le hice. Yo solo les digo, fundamental, les voy a decir, fundamental, cuando presentan las letras, fundamental para la lectura es la imprenta minúscula.
Es fundamental. A veces pensamos que facilitamos sosteniendo todo con imprenta mayúscula. Los chicos llegan a tercer grado y ya podrían leer textos, les vamos a pedir que empiecen a investigar en todo lo que aparece ahora en los nuevos diseños, investigar en las redes. No pueden, porque no pueden acceder al código. O sea, es un problema de acceso. Lo que planteaba Florencia cuando mostró la cuerda, ¿sí? O sea, si esto de abajo falla y no voy a poder integrar, ¿sí? No puedo sincronizar procesos. Entonces, me parece que eso es básico. Y en mi caso, yo les digo enseñar los 4 tipos de letras desde el inicio, porque se unifican justamente lo que tenemos que lograr es unificar las representaciones y relacionarlas con el sonido. Listo. Cuando eso se enseña desde el inicio, no hay dificultad. Podemos discutir si enseñar cursiva o no por el tema del uso. Hay países que inventaron tipos de letras, un script que es un poco parecido a la imprenta. Bueno, por el tema de la letra ligada, el trazo ligado da cierta velocidad. Entonces, eso es discutible. Lo que no es discutible es el tema de la diferencia que hay entre la imprenta mayúscula y la minúscula. En la lectura fluida es muy importante, ayuda a reconocer. Nosotros cuando leemos empezamos a procesar. Bueno, puedo empezar a hablar de fluidez ahora, pero ponemos un punto y vamos procesando unidades hacia adelante. Se llama la parafobia. En ese momento nosotros, cuando nos volvemos muy hábiles, planificamos hasta cómo vamos a leer la oración, dónde va a estar la pausa, cómo va a caer esa entonación para marcar el límite, que no es solo un límite de algo, un epifenómeno que parece que leo lindo, sino que es un límite de una unidad de sentido. Me ayuda a procesar. Pongo un corte, proceso esa información, no puedo almacenar todo como fotocopia, no tenemos todavía esa habilidad. Entonces necesitamos ir haciendo ciclos de procesamiento. La prosodia ayuda a poder avanzar en la comprensión. Si yo tengo un tipo de letra que no me permite hacer eso, la lectura es todavía más lenta. Y si no, hagan la prueba. ¿Sí? Aprueben leer un texto todo en imprenta mayúscula sostenido, mídanse el tiempo y van a ver la diferencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Que los chicos no nos digan, ese es un idioma que no conocen. Claro, también, sí. Los chicos de tercer grado, no me escribas en ese idioma que no lo conocen. A ver, la verdad, salieron temas tan interesantes. Yo descubrí áreas de posible desarrollo de conocimiento que me impresionaron mucho. Primero te quiero agradecer a vos, porque Estela es la que organizó todo esto. En orden de exposición, te quiero agradecer a vos, Vanessa, que además aceptaste esto a toda velocidad de último momento. A Florencia. Florencia, Liliana y Sonia. A ustedes también que vinieron acá. Quedan muchas preguntas por hacer. Después le vamos a preguntar dónde se le puede. Tiene los mails. Okay, perfecto. Bueno, vamos a todos los materiales que puedan acceder. Nosotros tenemos la base de datos por la inscripción que hicieron, así que se los vamos a facilitar. Nuevamente agradecemos la generosidad de las expositoras, de ustedes. Nos llevamos un montón de certezas. ¿Vieron que ahora todo es incertidumbre? No. Hoy nos llevamos un montón de certezas para aprender a leer y escribir. Voy a entregar lo que una austera académica como esta puede entregar, que es un diploma. Pero cada una con su nombre. Y muy bien escrito, con cursivas. Este es el tuyo. Bueno, le doy el de Ana María. Esto para Ana María. Verás que hay diferentes espesores de papel, pero es lo que puedo hacer. Bueno, les pregunto si les pueden pasar. Sonia, yo te lo doy, pero no te pares. Te doy un beso, pero no te pares porque el pelo no llega a darte un beso. Y antes de finalizar, los invitamos a un próximo encuentro que va a haber sobre el método Montessori el 4 de agosto. Va a haber nueva inscripción, los esperamos a todos, para poder compartir estos espacios y seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias.